Isaías capítulo 42. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, aunque vamos a exponer todo el capítulo. Isaías 42, versículo 1 dice así: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en el cual se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, hará salir el juicio a las naciones. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Hará salir el juicio según la verdad. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra juicio y las islas esperen en su ley. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, por tu palabra predicada, esta oportunidad de venir y reunirnos y orar que nos des el pan de cada día, el pan de la palabra, Señor, para agarrar fuerzas y ánimo y esperanza de este día santo para ti, de escuchar de la obra tuya, de la obra de tu siervo prometido en el Mesías, y como un día las naciones esperarán en él, en su ley, y como él no se cansará hasta establecer su reino, su ley, su justicia y su paz en todas las naciones de este mundo. Exalta a tu Hijo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y me gustaría iniciar con una pregunta. Creo que muchos de ustedes conocen la respuesta, pero les pido que me sigan en el sermón. ¿Cuántos Israeles hay en la Biblia? Y esta tarde estaremos estudiando sobre el verdadero Israel de Dios. Ahora, antes de comenzar, quiero que noten en el capítulo 42, en nuestro pasaje, que hay una comparación y un contraste entre dos siervos de Dios, o entre dos Israeles de Dios. Pongan sus ojos rápidamente en el versículo 1, Isaías 42, y noten el versículo 1 que dice así: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en el cual se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él, hará salir el juicio a las naciones. Aquí vemos el lenguaje de siervo, y este siervo es uno que complace a Jehová y que tiene el Espíritu Santo sobre él. Ahora, con eso en mente, ahora noten la diferencia con el versículo 19, Isaías 42, y le pido que todos estén en su Biblia, Isaías 42, versículo 19. Y noten el otro siervo de Dios. El versículo 19 dice: ¿Quién es ciego sino mi siervo, y tan sordo como mi mensajero que envié? Noten que este segundo siervo del versículo 19 es completamente diferente al del versículo 1. Pues el primer siervo era uno que complacía a Jehová y tenía el Espíritu de Dios, pero el segundo es uno que está ciego y sordo espiritualmente y que no complace a Jehová. ¿Quiénes son estos dos siervos de Dios? ¿Quiénes son estos dos Israeles de Dios? Estas son algunas preguntas que trataré de responder en el sermón. El título del sermón es El verdadero Israel de Dios, y lo veremos en 3 puntos. Punto número 1, el primer siervo. Punto número 2, el canto de victoria. Y punto número 3, el segundo siervo. Punto número 1, el primer siervo. Noten el versículo 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en el cual se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, hará salir el juicio a las naciones. Aquí en el versículo 1 vemos una vez más descrito el primer siervo de Jehová. Ahora, el lenguaje de siervo en la Biblia se usa para hablar de distintas personas. Déjenles doy algunos ejemplos. Siervo en Isaías a veces se puede usar para referirse a Ciro, el rey que Dios levantaría para salvar a su pueblo. A veces siervo se usa para hablar de la nación de Israel, y en otras ocasiones siervo es una referencia a Jesús, el Mesías prometido. Incluso a veces siervo se refiere al profeta Isaías también. Ahora noten otra vez más el versículo 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en el cual se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él, hará salir el juicio a las naciones. Y yo argumentaría que este primer siervo de nuestro pasaje es una referencia a Jesús, el Mesías prometido. Ahora, ¿cómo es que podemos llamar a la segunda persona de la Trinidad el siervo de Dios?
Y esto es porque en Filipenses capítulo 2, Jesús, siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo al tomar forma de siervo y una naturaleza humana, una naturaleza de hombre. Pero ¿cómo podemos estar seguros que este primer siervo es Jesús? Lo sabemos porque nos dice el versículo 1 que complace a Jehová este siervo y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y si recuerdan en los evangelios, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en su bautismo como una paloma, y el Padre mismo desde el cielo se escucha una voz audible que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Incluso mientras leemos los evangelios nos damos cuenta que aunque Jesús podía hacer milagros por sí mismo, porque es Dios, que Él muchas veces lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, se nos dice que Él hacía milagros por el dedo de Dios, una referencia al Espíritu Santo. Incluso cuando Jesús fue llevado a la tentación al desierto, fue llevado por el Espíritu. Ya sabemos que Él venció a Satanás y la tentación en el poder del Espíritu. Escuchen cómo Jesús mismo confirma que el Espíritu Santo estaba sobre Él. Yo se los voy a leer. Jesús dice en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así es que creo que es bastante claro que este primer siervo o Israel de nuestro pasaje es Jesús. Ahora, aquí no se le llama Israel, pero en el capítulo 49 se le menciona a Jesús o el Mesías como Israel. Y lo leeremos más adelante cuando lleguemos ahí en la predicación. Pero aquí vemos a Jesús, quien fue ungido por el Espíritu Santo para cumplir su misión y quien eventualmente traerá justicia a todas las naciones. Noten conmigo el versículo 2 al 3. Dice: no clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, hará salir el juicio según la verdad. Aquí en los versículos 2 y 3 vemos descrito el carácter que tendría este siervo de Dios, Jesús. Y quiero que vean, quiero que me acompañen todos en sus Biblias, por favor, cómo el Nuevo Testamento aplica esto a Jesús. Así es que les voy a pedir que me acompañen, por favor, a Mateo capítulo 12, y les voy a pedir a todos que me acompañen en sus Biblias, Mateo 12. Mateo 12. Y veamos cómo el evangelista nos dice que estas profecías se cumplen en Jesús. Mateo 12, versículo 15 al 21. Mateo 12, 15 dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Nota en el versículo 19: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Noten cómo Mateo dice que Jesús es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Isaías. Y noten cómo esta profecía nos habla de la mansedumbre y el carácter gentil que tendría el siervo de Dios. Y se cumplió en Jesús, en quien Jehová se complace. Ahora, ¿qué significa que Jesús no levantaría su voz en las calles y que no contendería? Bueno, hay un sentido en el que Él sí levantó la voz cuando predicó y contendió con los fariseos. Así es que no significa que no haría eso necesariamente. Lo que significa es que Él no contendería ni le gritaría a aquellos pecadores quebrantados y sin esperanza. Pues Jesús no vino a destruir a los pecadores, aquí ilustrado por no gritarles y no contender con ellos, sino vino a salvar a los pecadores, y particularmente a aquellos que conocen la miseria de su pecado. Noten el versículo 20: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Aquí el carácter gentil de Jesús es escrito en que no quebrará la caña que está a punto de quebrarse, y la caña es una planta muy frágil, y aquí esta caña está a punto de quebrarse. Pero aquí la idea es que el pecador que está quebrantado por su pecado, como una caña, una planta frágil, a esta Jesús no quebrará.
Y después se nos dice que Jesús tampoco apagará un pábilo que humea. El pábilo es el hilo o la mecha de una vela. Y aquí el pábilo o la mecha de la vela se está acabando el fuego y por eso está saliendo humo. Está a punto de morir la luz de la vela y por eso está humeando. Y una vez más, este pábilo, vela humeando, es una imagen de una persona cuya fe está a punto de morir o de apagarse, o que está quebrantado por su pecado. Pero Cristo a este pobre pecador, cansado y que humea, no lo apagará o destruirá, sino que lo tratará con gentileza y mansedumbre. Noten el versículo 20 al 21. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Versículo 21. Y en su nombre esperarán los gentiles. El siervo prometido Jesús, quien es manso y gentil con los pecadores arrepentidos y quebrantados. Este es el siervo. Él es la esperanza de los gentiles, no solamente de los judíos, sino del mundo entero. Pues si recuerdan, desde el pacto abrámico se nos anuncia que en él, en la simiente de Abraham, es decir, Jesús, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y como aplicación para aquellos que están aquí quebrados y asqueados de su pecado y naturaleza depravada, para aquellos que están contritos por la maldad que hay en ellos como una caña frágil a punto de quebrarse, para aquellos que lloran por la corrupción de sus propios corazones, que se inclina a todo mal, para aquellos cuya fe humea y está a punto de apagarse. Tomen ánimo, pues Jesús, el siervo de Dios, no los quebrará. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea. Él es un siervo gentil, humilde y misericordioso. Él es nuestro rey, sumo sacerdote y profeta. Él es la esperanza de nuestra fe. Pero escuchen, a los pecadores endurecidos en su orgullo, Él los quebrará con la vara de su furia, tal como lo hizo con Faraón en el Antiguo Testamento. Ahora, noten conmigo, regresando a Isaías 42, noten conmigo el versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra juicio y las islas esperarán en su ley. Quiero que noten el lenguaje del versículo 4, pues se nos dice que el Mesías no se cansará ni desmayará hasta que establezca justicia en la tierra y las islas esperen en su ley. Y eso de las islas es una manera de hablar de naciones que están lejos y remotas, las naciones más remotas del mundo. Y noten que no dice aquí que el siervo solo dará a conocer su justicia, sino dice que establecerá como algo seguro su justicia y su ley en las naciones. Ahora escuchen esta pregunta: ¿por qué dice aquí que Jesús no se cansará hasta lograr esto? La respuesta es que han pasado 2000 años y si tú ves a tu alrededor, hoy vemos que hay mucha maldad en el mundo y que no todas las naciones de la tierra esperan en su ley. Pero escuchen bien, el Mesías no se cansará hasta que su reino, su palabra, su evangelio haya alcanzado a cada nación del mundo y que no solamente la haya anunciado, sino que haya establecido su justicia en cada nación. Como aplicación, esto nos debería dar esperanza, aun cuando no vemos este mundo, que las naciones esperen la ley de Dios, pues el Mesías no se cansará hasta que todas las naciones lo hagan. Y escuchen, Jesús ya empezó a hacer esto, pues el día de hoy hay más cristianos que jamás lo ha habido en la historia del mundo. Ahora sé lo que están pensando, pero ¿cómo es que todas las naciones vendrán a Jesús si no se puede ver esto el día de hoy? Bueno, hermanos, para Dios nada es imposible. La otra pregunta es, ¿y cómo se verá esto? ¿Cómo se verá que todas las naciones esperen en la ley de Dios? Guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Isaías capítulo 2, donde tenemos una fotografía del futuro. Isaías capítulo 2, guarden su lugar ahí en Isaías 42 y miren el capítulo 2, que básicamente es una referencia a este pasaje. Y en Isaías capítulo 2, versículo 1 dice, lo que vio Isaías, y básicamente vio el futuro, cómo se miraría este reino del Mesías. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén, y acontecerá en los postreros días. Ahora, postreros días empezó con la venida de Jesús,
y terminan hasta su regreso. Así que está hablando de lo que sucederá en la historia hasta el regreso de Jesús. Y acontecerá en los posteriores días que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y yo sé que en nuestro pesimismo muchas veces vemos esto y decimos, no es esto posible. Pero te pregunto, ¿dice la Biblia que correrán a él todas las naciones o no? ¿Es la palabra de Dios infalible? ¿Es verdad la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, y correrán a él todas las naciones. Versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Básicamente los pueblos van a venir y desear la ley de Jehová. Y juzgará entre las naciones, versículo 4, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y se adestrarán más para la guerra. Jesús empezó a conquistar los reinos hace 2000 años por medio de su victoria en la cruz, y lo sigue haciendo por medio de la predicación del evangelio. Y un día la iglesia cumplirá la gran comisión, y todas las naciones del mundo correrán a él y desearán su ley. Vemos esto ahorita, no en su totalidad, pero ya ha empezado en la primera venida del Mesías. Por eso se nos dice que a pesar de que han pasado 2000 años, el Mesías no se cansará ni desmayará hasta que logre lo que vemos en el capítulo 2. Cuando un día todas las naciones, como dice el lenguaje de Isaías, deseen la ley de Dios, y el reino del Mesías no solamente sea anunciado, sino establecido. Y hay dos cosas que nos debería animar de esto. Una es que a pesar de que se puede poner difícil la batalla acá abajo, sabemos que al final las naciones vendrán a Cristo en este mundo durante la historia de la iglesia. Y que el Mesías no se cansará ni desmayará hasta que esto suceda. Pero número dos, Jesús nos da el privilegio de participar en la gran comisión y predicar el evangelio hasta que veamos esto. Qué esperanza, hermanos, salir a las calles y saber que hemos sido enviados a ganar las naciones para Cristo. Y si eres cristiano, y particularmente si eres miembro de esta iglesia local, te pregunto, ¿valoras esta bendición de salir a las calles y de anunciar al Mesías resucitado? ¿Valoras el ministerio de evangelismo? Regresando a nuestro pasaje, noten conmigo el versículo 5. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Versículo 6 al 7. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí Jehová mismo dice que Él ha dado a Jesús como alianza del pueblo. En otras versiones dice que lo ha dado como pacto al pueblo. Es decir, Jesús en el nuevo pacto representaría a su pueblo delante de Dios, en vez de que nosotros nos representemos a nosotros mismos delante de un Dios santo. Jesús sería luz a las naciones, y precisamente en los evangelios Jesús se para y dice, yo soy la luz del mundo. Vemos que Él abre los ojos de los ciegos. Vemos que Él libra a los cautivos del reino de las tinieblas para sacar de prisión a los que moran en la oscuridad y pecado. Y lo que está haciendo Isaías es dando ilustraciones. En el momento estaban vivirían pronto el cautiverio en Babilonia y estuvieran en cárceles, en oscuridad. Y está hablando de una salvación que vendría por Ciro, una salvación política. Pero más allá, después nos habla, en medio de todo esto, una salvación más grande. Una salvación que no vendría por Ciro, sino vendría por el siervo de Dios, el Mesías prometido, la salvación de nuestras
almas. Y hermanos, como aplicación, nosotros muchas veces somos como Juan el Bautista en la cárcel cuando empieza a dudar de su cristianismo, de su fe por sus circunstancias. Pero Juan, cuando estaba en la cárcel y dudoso de su fe, le manda a preguntar a Jesús por medio de sus discípulos. Y le pregunta a Jesús, ¿tú verdaderamente es el Mesías o esperamos a otro? Y le pregunta porque él está en la cárcel y no en las circunstancias más favorables como creyente, por lo menos en su punto de vista. Y Jesús le manda a informar a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan y que a los pobres les es predicado el evangelio. Oh, hermanos, ¿no ven que los ciegos ven? ¿No ven que los cojos andan? Y que a los pobres les es predicado las buenas nuevas del evangelio. Dios quiera que no seamos una iglesia muerta en su ortodoxia. Dios quiera que seamos creyentes, que creamos en la predicación del evangelio y en la obra del Espíritu Santo cuando salimos. Dios quiera que no estemos tan enfocados como Juan el Bautista en nuestras circunstancias. ¿Qué no has visto? Que los ciegos ven, que los cojos andan y que los sordos escuchan y que a los pobres les es anunciado las buenas nuevas de Jesús, el Salvador. Oh cristiano, ¿acaso no participarás en esta gran comisión de traer el reino? ¿Acaso no te gozarás de este privilegio? Oh cristiano, ¿acaso no orarás? Venga tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra, en este mundo, como en el cielo. Oh cristiano, ¿acaso Él no te dio luz a ti cuando tú estabas en tinieblas y en la miseria de tu pecado? Oh cristianos, ¿acaso no es el consuelo que Él ha sido dado como un pacto para bendecir a todas las naciones de la tierra? ¿Qué crees tú sobre la gran comisión? ¿Qué crees tú sobre el evangelio que predicamos? ¿Qué crees tú sobre la iglesia? Oh, hermanos, Él es glorioso y Él lo vale todo. Versículos del 8 al 9. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, os las haré oír. Aquí Jehová mismo dice que Él no compartirá su gloria con los ídolos falsos y tontos de las naciones paganas e incrédulas. Y que por lo tanto una muestra de que Él es el único Dios verdadero es que anuncia, recuerden, cuando lo está anunciando son 600 años antes de que iniciara esto. 600 años antes del nacimiento de Cristo. Y lo que Jehová está diciendo es, esto lo verán en la historia, lo verán a Jehová encarnarse, verán al siervo, verán a Jehová, al Dios todopoderoso, al gran yo soy, venir en forma de siervo, cuando toma naturaleza humana, nacer en un pueblo de Belén, y todo esto es anunciado 600 años antes del nacimiento de Cristo, y se cumplirá porque Jehová dijo que se cumpliría. Y lo que nos está diciendo Dios también en este pasaje es que todas las promesas de Dios están centradas en la persona y en la obra de Cristo. 2 Corintios 1:21, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ya vimos el punto número 1, el primer siervo. Ahora veamos el punto número 2, el canto. Punto número 2, el canto. Note conmigo los versículos 10 al versículo 12. Versículo 10 dice, cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde los confines de la tierra, los que descendéis al mar y su plenitud, las islas y sus moradores, alcen la voz del desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Selah, desde la cumbre de los montes, den voces de júbilo, den gloria a Jehová y publiquen su alabanza en las islas. Básicamente Isaías, o más bien Jehová, está invitando a las naciones a celebrar lo que está haciendo, a celebrar lo que está haciendo con el Mesías, o lo que hará en este contexto, lo que hará con el Mesías
600 años antes de que suceda. Y está invitando a las naciones, a los confines de la tierra, al mar, a las islas, al desierto, a las ciudades y a los montes, a adorar a Dios. Y vemos que esto es un plan mundial. Dios quiere a todas las naciones, no unas cuantas. Y invita a adorarle y a su plan redentor. Noten el versículo 13. Jehová saldrá como valiente y como hombre de guerra despertará su celo, gritará así, lanzará un grito, prevalecerá sobre sus enemigos. Aquí Jehová en este canto es ilustrado como un guerrero quien grita al entrar a la batalla y conquistar. Versículo 14. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, me he detenido, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Cuando una mujer está embarazada, ella está generalmente tranquila hasta que llega el momento del parto, cuando grita. Y lo que Dios está diciendo aquí es que era momento, había estado en silencio, pero ahora era momento de entrar a la historia de la humanidad. No es que Dios no había hablado antes, sino que ahora hablaría de una forma grandiosa y gloriosa al enviar a su Hijo amado a este mundo para salvar a su pueblo. Noten el versículo 15. Convertiré en soledad montes y collados y haré secar toda su hierba y los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Básicamente nos está diciendo que nada es imposible para Jehová. Los montes o las dificultades. Ahora, en el contexto está hablando de la salvación del exilio en Babilonia, pero esto apunta a una salvación más grande en su Hijo amado Jesús. Versículo 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no conocían, los haré andar por sendas que no conocían. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Básicamente, para su pueblo cambiaría las tinieblas en luz, los lugares montañosos en lugares planos. Y los que creen en Él serían salvos. Versículo 17. Serán vueltos atrás y llenos de vergüenza los que confían en las esculturas y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois dioses. Pero los que confían en cualquier cosa que no sea Jehová serían avergonzados. Versículo 18. Sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. Jehová exhorta al mundo entero, a las naciones enteras, a dejar su idolatría y confiar en Él y en el siervo a quien Él traería para salvar al mundo. Ahora ya vimos el punto número 1, el primer siervo. Ya vimos el punto número 2, el canto. Ahora veamos el segundo siervo. Punto número 3, el segundo siervo. Ahora, aquí quiero que recuerden que al inicio mencioné que nuestro pasaje habla de 2 siervos. El primer punto vimos el primer siervo, que es Jesús. Ahora, este último punto, veremos el segundo siervo, quien es la nación de Israel. Noten el versículo 19 y 20 y noten la diferencia entre los siervos. En el versículo 19 dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? Y tan sordo como mi mensajero que envié. ¿Quién es tan ciego como el perfecto y tan ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas sin advertirlas, que abre los oídos sin oír? Aquí vemos que ese segundo siervo es totalmente diferente al primero. Pues aquí en el versículo 19, Jehová no está complacido con este siervo, sino que le llama ciego y sordo. Y en el versículo 20 dice que este siervo ve cosas, pero no las anuncia, y abre sus oídos, pero no escucha. En otras palabras, este siervo tenía la bendición de que le fue dada la palabra de Dios, pero no la anunciaba y no obedecía la palabra. Y el punto es que este siervo también tenía que anunciar al mundo la salvación de Dios. Este siervo tuvo la bendición que muchas otras naciones no tenían. Pero por su pecado, sabemos que es Israel, y por su pecado, en vez de ser usados por Dios, fueron llevados cautivos como juicio por su pecado. Noten el versículo 21-22. Jehová se complació por causa de justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y despojado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos por presa, y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituid. Aquí una vez más Jehová nos habla de su siervo sordo y ciego, pues nos dice que les dio la ley, pero no la obedecieron.
Era el trabajo de Israel, el siervo de Dios como nación, traer la palabra de Dios a las naciones, a los gentiles. Pero fracasaron, como dice Calvino, pues ellos eran ciegos y guías de ciegos. Y es por esto que a ellos se les dio la ley, los profetas, se les dieron las promesas, se les dio los patriarcas, pero una vez más fracasaron como el siervo de Dios por su pecado. Noten el versículo 23. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escudriñará al respecto al provenir? Versículo 24. ¿Quién dio a Jacob por despojo y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? ¿Y no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley? Aquí Dios les pregunta, ¿quién entregó a ese siervo al juicio? Y la respuesta es que fue Jehová, porque contra ellos pecaron. Versículo 25. Por tanto, sobre él derramó el furor de su ira y la fuerza de guerra, y le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y lo quemó, pero no puso esto en su corazón. Fue el pecado de Israel la razón por la cual fueron entregados a la guerra, y Jerusalén quedó en ruinas, y fueron llevados como esclavos políticos a Babilonia. Pero aún así, Israel no entendía lo que estaba pasando. Pero esto es precisamente porque Jehová mandó a otro siervo, al verdadero Israel, quien vino a hacer luz a las naciones y cumplir todo lo que Israel, la nación, no pudo. Y este verdadero Israel es Jesús. Ahora termino con unas breves aplicaciones. Primera aplicación. Hermanos, en la Biblia se nos habla de dos siervos y de dos Israeles de Dios. Y en pasajes como este vemos que Israel, la nación, fracasó, pero que Jesús es el verdadero Israel de Dios, quien cumple todo lo que ellos no pudieron. Pues Dios había dicho que Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. El verdadero Israel. Incluso en el capítulo 49, cuando llegamos ahí, se le llama a Jesús directamente el Israel de Dios. Y como veremos, él verdaderamente será luz a las naciones y cumplirá su pacto al bendecirlas a todos los que confíen en Él. Segunda aplicación. Hermanos, pasajes como este, donde vemos que el Mesías no se cansará hasta que establezca su ley y justicia en todas las naciones del mundo, nos deberían de animar. Pues como mencioné, muchas veces nosotros somos como Juan el Bautista, cuando está en la cárcel y tenemos una perspectiva muy negativa del Evangelio. Porque solamente estamos enfocados en nuestras circunstancias y no vemos lo que Dios está haciendo en su reino y en el mundo. Pero escuchen, el Espíritu Santo nos recuerda, al igual que Juan, que los ciegos ven y los sordos oyen, que los cojos andan y que a los pobres les es predicado el Evangelio. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo nos recuerda que el Mesías no se cansará hasta que establezca su ley y justicia en todas las naciones del mundo. ¿No es esto de ánimo, hermanos? Tercera aplicación. La Biblia no solamente nos dice que Jesús no se cansará hasta cumplir su misión de establecer justicia en la tierra, sino que también nos dice que Jehová mismo ha prometido esto por su celo, por amor a su propia gloria. Guarden su lugar ahí. Último pasaje, que vayan conmigo a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Les pido a que todos que me acompañen, por favor, a Isaías capítulo 9. Y vamos a ver los versículos 6 y 7. Isaías 9, versículos 6 y 7. Versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Aquí es una profecía del nacimiento del Mesías. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Noten que su reino y su paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y noten la última parte: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jehová, por amor a su nombre, Jehová, por amor a su propia gloria, dice que el imperio de su Hijo no tendrá fin. Cuarta aplicación.
Oh cristianos, algunos de ustedes tienen que animar su celo por la gloria de Dios. ¿Cómo está tu celo por la gloria de Dios? No por tu gloria. Cuando te enfocas en tu gloria, te vas a desanimar. No es mucha, siento decírtelo. Pero cuando te enfocas en su gloria, su celo se levantará, tu ánimo se levantará, porque su gloria es verdadera y la tuya no es más que pasajera. Oh cristiano, si crees en las promesas de este pasaje y en todo el libro de Isaías, ¿por qué no oras más para que su reino avance? ¿Por qué no oras que su reino no tenga fin ni límites? Ora que estas realidades en tu ciudad. Ora como John Knox, quien decía, dame a Escocia o muero. Ora así por San Diego. Dame a San Diego o muero. Oh cristiano, ¿por qué no tomas la gran comisión con mayor celo y seriedad? ¿Que no te anima a avanzar el reino del amado Hijo del Padre? De Jehová, quien dijo, por mi celo haré estas cosas. ¿No te anima que en su celo Él ha prometido avanzar un reino que no tendrá límites y tendrá paz sin igual? Oh cristiano, como decía Spurgeon, no seas como Jonás cuando huye de sus responsabilidades, cuando Dios le llamó a predicar a Nínive y se encontraba dormido en un barco hasta que fue lanzado al mar. Oh cristiano, tú ten celo por la gloria de Dios y sal a las calles recordando que vas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Cree que el Espíritu Santo puede obrar. Cree en la gloria del Dios Trino. Ten esperanza y sal a las calles con gozo de que un día en este mundo verás lo que vimos en Isaías 2, cuando todas las naciones fluyan al Hijo y haya paz en la tierra. Oh cristiano, sal a las calles con un celo por su gloria. En tu familia, ten gozo, porque la gloria de Jehová es verdadera y Él ha jurado, prometido cumplir todo esto en su Hijo. Oh cristiano, sal a las calles creyendo que Dios nos ha llamado a cumplir la gran comisión y que cumpliremos la gran comisión por el poder de la palabra y el Espíritu de Dios. Quinta aplicación: si tú eres un pecador afligido por tu pecado, si no has conocido a este Jesús y reconoces que no puedes salvarte a ti mismo y que necesitas un Salvador, recuerda que Él es manso y humilde. Este Jesús es manso y humilde hacia los pecadores quebrantados. Y recuerda que Él no quebrará una caña cascada, una planta muy frágil, y Él no apagará una vela que está humeando y que está muriendo. Si no has recibido el perdón de tus pecados, te exhorto y te animo que vengas a este siervo manso y humilde. No te gritará, sino te salvará para siempre de tus pecados. Pero si eres orgulloso, teme, pues al igual que quebró a Faraón, te quebrará a ti con la vara de su ira en el infierno, si no te arrepientes. Isaías 42, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, me he escogido, en el cual se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él, hará salir el juicio a las naciones, no clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Hará salir el juicio según la verdad. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra juicio y las islas esperarán su ley. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que nos dejes gloriarnos en ella, tomar ánimo, consuelo, fuerzas, gozo para nuestras familias, para predicar el Evangelio, para ser guerreros en contentamiento, sabiendo que no solamente nos dice la gran comisión, sino que lograremos la gran comisión porque tú lo has prometido. Se lo has prometido a tu Hijo amado, en quien tienes complacencia. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.